Hola a todos, aquí es Scott. Estoy legalmente obligado a declarar lo siguiente. 3 hoes y un feliz cumpleaños de Jesús es el 25 de diciembre. La Navidad ya casi está aquí. La época del año que es todo sobre el vello facial y la obesidad y lo que sea la fiesta de Yule. Pero lo más importante, se trata de la alegría de conseguir una edición de colección de Red Dead Redemption 2. Eso incluye todo excepto Red Dead Redemption 2. Genial. Me encanta la mercancía de Red Dead 2, pero simplemente me niego a tener el juego. Escuchen, necesito una forma rápida y precisa de probar a todos que tengo grandes cantidades de dinero y odio el sexo. ¡Es un milagro navideño! Con el anuncio de casi todos los grandes lanzamientos AAA estos días, seguramente traerá consigo una costosa edición de colección. El coleccionista. ¡Hey! Un aparente montón de virginidad que se preocupa profundamente de cómo se ve su cartucho de Jonoid. Casi todos los medios de la cultura pop tienen coleccionistas, pero yo diría que los videojuegos son un caso especial. Son inherentemente coleccionables. Muchos títulos solo se pueden reproducir en hardware específico, a veces con accesorios específicos. Combinen eso con el hecho de que la preservación de los videojuegos simplemente no se ha tomado tan en serio como otros medios artísticos cuando lo merece y necesita hacerlo, y espero que puedan ver por qué yo junto a muchos otros encontramos que coleccionar videojuegos es un pasatiempo gratificante. Y es bastante obvio, los distribuidores de videojuegos lo saben y por lo tanto ofrecen versiones de sus juegos que vienen con todo tipo de esto. Creo que la primera edición de colección que la mayoría de la gente recuerda es La Leyenda de Zelda Ocarina of Time, que era una caja empapada de valor. Venía con un cartucho dorado, eso no se ve todos los días. Desde ese lanzamiento, ediciones de coleccionista, ediciones limitadas, ediciones especiales, como quieran llamarlos, se han vuelto cada vez más populares para que los distribuidores los ofrezcan. Puede ser bastante caro en comparación a las versiones estándar. Entonces, cuando se anuncia una, es justo preguntar, está bien chico rudo, ¿por qué debería comprar esto? Bueno, afortunadamente recibí un regalo de Navidad anticipado en forma de un montón de ediciones de coleccionistas relevantes, así que echemos un vistazo a todos y vamos lo que se necesita para hacer una buena edición de coleccionista. Está bien, ¿qué tenemos aquí? Aliens Colonial Marines. Sí, este juego resultó ser un poco demasiado puta basura para el gusto de la mayoría de la gente, pero no nos importa eso. ¿Cómo se compara esta edición de coleccionista? Me gusta el empaque, y esta caja viene con unas hojas de papel. Papel con palabras, papel con imágenes, incluso papel con... Aquí tienen algunos códigos de DLC caducados. Ediciones de coleccionista que vienen con DLC parecen una trampa. Como, vamos, eso no es coleccionable, dame algo físico. Estos documentos son un poco geniales, los fanáticos de Alien seguramente se divertirán con ellos, y con eso quiero decir los verán, sonreirán, y luego nunca los verán de nuevo. También tenemos parches incluidos, pero la estrella del show es la coleccionable figura de resina Premium. Eso es Premium con un mayúscula. Digo, en general, esta edición de coleccionista no está tan mal. Se siente como si le hubieran dado más amor y detalle a esto que al juego real. Pero originalmente se vendió por $100, y cuando lo miras de esa manera, por $40 más, obtienes una figura decente, algunos parches, papel y más armas en el juego. La colección de Mega Man Legacy es una gran manera de experimentar la serie en mi opinión. Lanzado en Play 4, Xbox One y PC en agosto de 2015, con un lanzamiento de 3DS más tarde en febrero de 2016. Junto con los lanzamientos físicos de las versiones de Play 4 y Xbox One, Capcom también lanzó una edición de colección exclusiva de Nintendo 3DS. Entonces tenemos el juego, algunos postales, que realmente quiero saber si alguien realmente usó estas cosas como postales reales, en lugar de ser el ya conocido. ¡Qué lindo! Pero por supuesto, el evento principal es el Amiibo. Esta caja viene empaquetada con la figura de Smash Bros. De Mega Man, ahora con sabor a oro. Muy bien, algunas cosas sobre esto. 1. Esto viene en un paquete completamente en blanco. Genial. 2. Por lo que he leído, este Amiibo no tiene características exclusivas en cualquier juego. Es solo un Amiibo de Mega Man. Puedes desbloquear ciertos desafíos en la colección Legacy con él, pero esto funciona con cualquier Amiibo de Mega Man. Entonces, a menos que seas un coleccionista acérrimo de Amiibo o un gran fan de Mega Man, este Amiibo es uno de los lanzamientos más inútiles. Esto costaba $50 cuando se lanzó, unos sólidos $20 más que la versión estándar. Los Amiibos valían $13 en ese entonces. Entonces, en general, el valor de este paquete es de $43 y estás gastando $7 más en postales. Compré esto cuando todavía estaba en mi fase de Amiibo y ya tengo Legacy Collection en el Play 4. Así que realmente no jugué demasiado la versión de 3DS y ya tenía un Amiibo estándar de Mega Man. Sí, es seguro decir que no obtuve mucho valor de esa compra. Street Fighter Cross Tekken. Esto viene con 45 gemas con power-ups y la gente todavía dice que la economía está en ruinas. Conseguimos una copia del juego con una portada exclusiva que denota que es la edición especial. Bueno, eso es lindo. Un cómic exclusivo de la precuela de la historia. Bueno, está bien ilustrado, pero eso era una parte del manual de instrucciones. Bueno, al menos una ventaja de esto es que probablemente sea mucho más difícil perder, ya que solo se va a quedar en la caja del juego, ya que también es un manual, pero también se siente como si estuvieran recortando algunos costos. Sin embargo, todo se trata de la alcancía réplica de gabinete arcade de Street Fighter Cross Tekken. ¿Qué tal eso como un eslogan? Bueno, es un gabinete de arcade de plástico que no funciona, al que le puedes atascar algunas monedas. Tienes que armar eso tú mismo y... parto, cálculos renales... armar la alcancía arcade de Street Fighter Cross Tekken. Esta cosa es horrible de armar. Tienes que aplicar tanta presión a estas piezas y nunca se siente como si lo estuvieras haciendo correctamente. Pero al final, está bien.
Es algo lindo. Hoy en día no creo que sea descabellado ofrecer minicabinas de arcade jugables en ediciones de colección, pero de vuelta en el horrible año de 2012, esto fue todo lo que pudieron hacer. Creo que se vendió originalmente por $70, así que por $10 más que la edición regular, creo que esto fue definitivamente aceptable. Edición limitada de Life is Strange. Esto es simple y directo al grano, y en mi opinión está bastante bien por el precio. Un libro de arte de tapa dura, la banda sonora del juego en CD y un comentario del director descargable, todo en una linda caja. Me gustó porque incluye cosas que los coleccionistas reales y los grandes fanáticos disfrutarían legítimamente y le sacarían mucho provecho. Todo encaja en el tono de Life is Strange. Además, solo costaba $10 más que la edición normal. En ese punto, ¿por qué no elegir esta versión? Call of Duty World at War, un juego basado en la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué divertido! Bueno, este es bastante patético, solo incluye un montón de bonus multijugador, pero ¿qué obtienes físicamente con esta caja? Bueno, una caja para que entre todo, qué lindo. Y también una cantimplora de colección. Bueno, me lleva. No puedo esperar para beber de esta cosa y consumir agua y tragar líquidos. Se arruina mi noche. Esta cantimplora no abre en absoluto, es literalmente solo un accesorio. Siento que les hubiera costado menos simplemente comprar cantimploras reales en las que realmente pueda beber. Ahora no tengo una cantimplora para beber, que se supone que debo hacer una situación de vida o muerte. No se preocupen chicos, tenemos muchas cantimploras. Me abastecí de ediciones de colección de World at War. ¡Tonto! ¡Hey! Xenoblade Chronicles X. Este es el juego con el tipo redondo amarillo, ¿verdad? Sí, durante la era del Wii U compré muchas de las cosas publicadas por Nintendo, solo para apoyarlos en su tiempo de necesidad, y eso incluía comprar la edición especial de un juego en una serie que no me gusta. Por lo menos este es un lanzamiento realmente elegante y bien hecho. Tenemos un libro de arte increíblemente carnoso, una tarjeta de arte mate... Ok. Y el soundtrack del juego en una memoria USB. Ahora, esto se siente sustancial, se siente de calidad y es realmente horrible. Solo incluye 10 canciones de la banda sonora. Uno pensaría que ya que lo estaban poniendo en una memoria USB en lugar de en CD, sería más fácil para ellos incluir todo eso. Además de eso, la memoria solo contiene 800 megabytes de contenido, lo que lo vuelve básicamente inútil para usar como una memoria USB real. Y además de eso, hay un terrible DRM con la banda sonora, lo que significa que tienes que mantener la memoria para escuchar las canciones. Al menos se ve genial, una luz azul parpadea cuando se inserta la memoria y emite vibras de las habilidades en el juego. Verán, también puedo Xenoblade de vez en cuando. Saints Row 2, el juego de Grand Theft Auto favorito de todos hasta que sale un verdadero juego de Grand Theft Auto. Miren esta linda lata, es como si hubiera una espalda real enfrente de mí. Obtenemos un libro de arte que se siente como basura. La calidad de este papel está a la par con los menús para niños, y además de todos los juegos de los que quiero arte, Saints Row 2 definitivamente no está en el top 10. Un clip para billetes y finalmente, tengo una memoria USB de bala. Viene con un montón de fondos de pantalla y puede almacenar un gigabyte completo de datos. Bueno, ahí tienen, Saints Row 2 le ganó por poco a Xenoblade X para juego del año. Y eso es todo. En general, no es el más impresionante que existe. ¡A la mierda! Viene con un póster. Este no está tan mal, no incluye grandes cosas geniales, pero incluye suficientes cosas pequeñas para que sea interesante. Batman Arkham City, este es uno que realmente lo hizo muy bien. Una estatua de Batman de muy alta calidad, junto a un libro de arte, una copia de DVD de una película, una banda sonora y una montaña de códigos de DLC. Ahora pueden preguntar dónde está el juego. Oh, vamos chicos, lo habían hecho tan bien y luego ponen el juego en el libro de arte. Eso no es muy conveniente. Realmente las ediciones de colección pueden ser geniales. Es solo que tienen muchas cosas en contra de ellos. A veces son cualquier cosa menos ediciones de colección. Es posible que se produzcan en exceso y por lo tanto se pongan en liquidación, lo que terminará hasta más barato que la edición estándar, porque adivinen qué, nadie quiere una caja del tamaño de un inodoro con huevos de Pascua. Esta copia de NPC Infinite se ha estado pudriendo en mi Best Buy desde su lanzamiento. Chicos, si ningún coleccionista compró esta cosa hasta ahora, nadie lo va a comprar nunca. ¿Saben qué apesta? Cuando hay como 1000 millones de ediciones diferentes de un juego. Ubisoft hace mucho esto, donde está la edición estándar, la edición deluxe, edición gold, edición digital gold, edición ultimate digital, la edición Spartan y la edición Pantheon. ¿Quién dice, viejo, quiero este de $160? Pero está este de $220. Y cuando cierto contenido está solo en ciertas ediciones y no hay una versión que puedas comprar que te dé todo el contenido, eso es tonto. También odio cuando la edición de colección viene con una portada que es simplemente peor que la edición estándar. Smash Bros. Ultimate, la edición especial viene con un increíble control pro y un steelbook. Eso es increíble, pero no viene con la caja estándar para el juego. Y seamos honestos, este steelbook no se compara con esta obra de arte. Por extraño que parezca, Nintendo de todas las compañías no hace muchas ediciones limitadas. Los hacen de vez en cuando, como con Breath of the Wild. Tenemos una edición especial y un Master Edition. Por $100 tienes un estuche para portar el Switch, un mapa, un CD y una moneda. Y por 30 extra, con el Master Edition tienes una estatua de la espada maestra. Yo personalmente no vi mucho valor en ninguna de las dos, así que me la salté. Pero esa es la cosa con las ediciones de colección. La mayoría de los artículos incluidos en ellos no son necesariamente valiosos o raros la mayor parte del tiempo. Se supone que sean pequeñas cosas que los coleccionistas y fanáticos acérrimos encontrarían geniales. Así que sí, bueno, aunque muchos son un desperdicio de dinero, y probablemente vas a mirar las cosas incluidas tal vez 2 veces y nunca más, se trata de si tú ves valor en la compra. Y me lleva a querer llavero con pollo Tetris.
Las ediciones de colección pueden ser más patéticas de lo necesario a veces, pero hey, si personalmente ves algún valor en uno, cómpralo. No es como que algunas de ellas sean las únicas versiones lanzadas de ciertos juegos, publicitan falsamente su contenido, incluyen elementos que nunca vas a usar, ocupan 150 metros cuadrados de tu casa, son ridículamente caros, o tienen 15 versiones diferentes y ninguno de ellas viene con todo el contenido, o simplemente ponen edición de coleccionista en la caja sin ningún motivo. ¡Sí, eso sería ridículo!